Bien, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Y vamos a tener lectura del 1 al 19. El título del mensaje de hoy es Hosana. Y dice así la palabra de Dios. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Amén. Bien, hemos visto que Jesús, después que resucita a Lázaro, se ve obligado por causa de la sentencia de muerte que había sobre su persona, y se fue, ¿verdad?, a una región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín. Eso lo vimos ya en el capítulo 11. Dice el texto entonces que luego de 6 días, antes de la Pascua que se iba a celebrar en Jerusalén, él regresó a Betania y visitó a sus amigos, y allí le hicieron una cena. Dice que María, ¿verdad?, tomó 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, y ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. El recinto se llenó con esa fragancia. Todo ese lugar se llenó de ese perfume. Y vamos a ver entonces en detalle qué es lo que dice este texto. Pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, buen Dios, te damos gracias
porque solo tú eres digno, Señor, de recibir toda honra, toda gloria, toda alabanza. Te damos gracias por el rescate que nos has dado, Padre bueno, en la persona de tu Hijo amado Jesucristo, en el cual tienes complacencia, al cual has dado toda autoridad, después de haber cumplido cabalmente, perfectamente, el plan de redención. Gracias porque por la obra de Cristo Jesús tenemos la dicha, el privilegio, Señor, de parte tuya, porque así a ti te ha placido, así lo has querido, no porque haya algún honor ni alguna característica en el ser humano que merezca que tú lo rescates, Señor. No hay mérito ninguno, pero te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido tener misericordia de nosotros. Así lo dices tú a Moisés: tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, me compadeceré de quien quiera compadecerme. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos ahora que nos has llamado y que estamos aquí, que a ti te ha placido, Señor, llamarnos y salvarnos y rescatarnos. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, en esta predicación, que seas tú hablando cada uno de nosotros, Señor, tocando nuestra mente, nuestro corazón. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, y redargúyanos, instrúyanos cada día más, Señor, en tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar este pasaje con 3 enunciados. Jesús señala que va a morir. El complot para matar a Jesús. Y en tercer lugar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, el primer punto, Jesús señala que va a morir. Entonces vemos que Jesús llega a Betania, ¿verdad?, a celebrar de una cena que había preparado, un banquete para él, preparado en su honor. Y esta celebración, si nosotros estudiamos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero en este caso Mateo y Marcos hacen referencia a este evento. Algunos piensan que no es el mismo porque hay ciertas diferencias en que la mujer que está en Mateo y está en Marcos derramó el perfume desde la cabeza. Aquí Juan parece señalar que simplemente rompió y lo puso en sus pies. Pero muchos dicen que es el mismo evento. A diferencia de lo que narra Lucas, que sí hay que tener cuidado, que una mujer pecadora entró y lloraba y derramó también un perfume, no dice que era de nardo, y también jugó los pies de Jesús con sus cabellos. Pero esa no es María, la que está en este relato, porque ella no se da a conocer como una mujer pecadora, ¿okay?, sino que era otra mujer. Entonces debemos tener cuidado de distinguir estos eventos, porque el de ese evento que narra Lucas, de esa mujer pecadora, no es María, ¿okay? Pero en estos detalles de Mateo y Marcos, o sea, en Mateo 26:6 y en Marcos 14:3, muchos dicen que es el mismo evento, ¿okay?, cuando Jesús estaba aquí en esta cena en Betania. Y dependiendo del foco, ¿verdad?, donde estaba el que escribe después, puede ver detalles. O sea, no quiere decir que si él no ha visto que comenzó a derramar el perfume en la cabeza, que eso no haya sido así. Simplemente son detalles, y la suma de todo eso da el panorama completo. Entonces, dice el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos que no era en la casa de Lázaro donde llegó Jesús en esta oportunidad, sino llegó a casa de Simón el leproso. Y le quedó como ese apodo, no porque estuviera enfermo, ¿okay?, porque uno piensa, Simón el leproso, si él estuviese con lepra, no estaría ahí. Porque todas las leyes de sanidad que vemos ahí en Levítico obligaban a que si una persona tenía lepra, tenía que salir de la ciudad, entrar como un estilo de cuarentena. Y él tenía que quedarse ahí observando si había sanidad. Cuando él veía que cambiaba el color, ¿verdad?, de esas llagas, él podía regresar a la ciudad, ir directamente al templo donde estaban los sacerdotes, y era el sacerdote que lo iba a examinar. Si el sacerdote veía que sí, que estaba sano, entonces él le daba el permiso para regresar a su casa con su familia y sus amigos.
Entonces, este Simón posiblemente había sido sano, ¿verdad? Por Jesús de su lepra, pero le quedó así simplemente para dar una referencia, para identificarlo, ¿ok? Pero no tenía lepra, pero era en casa de Simón el leproso. Vemos que estando ahí, ¿verdad? En ese evento, de repente María se levanta y tenía un frasco, ¿verdad? De alabastro, de nardo puro, ¿ok? Lleno, completo. Interesante, les quiero acotar porque si fuera en casa de Lázaro, de Marta y María, el frasco estaría ahí en algún sitio de su casa, ¿ok? Pero si era en otra casa, ya tenemos que ir pensando diferente. O sea, ya María había pensado lo que iba a hacer y se llevó consigo ese frasco a esa casa. ¿Sí me siguen? O sea, si estuviera en su casa, ella podía recogerlo en cualquier momento. Pero si había sido en casa de Simón, ella se lo llevó. ¿Okay? Ya ella tenía en mente lo que iba a hacer. Y es hermoso esto porque es algo que nos llama en una aplicación práctica que nosotros siempre debemos dejar la improvisación. Debemos prepararnos para adorar a Dios. Hay gente que llega, bueno, voy a orar, pero no se ha preparado para la oración. Y, voy a cantar, y no se ha preparado para cantar. O voy a hacer, pero es algo que improvisado. Lo voy a hacer porque bueno. Pero qué hermoso es ser como María, intencionales. Nos disponemos para tal cosa. Cuando vamos a buscar, lo hacemos ¿qué? Preparándonos con, ¿verdad? Intención, preparando nuestro corazón, el tiempo, el lugar, todo para el Señor. María lo hizo así. ¿Okay? No fue que dice, bueno, no tengo más nada, voy a hacer esto. No, ella fue con intención. Y eso es maravilloso. Y nosotros debemos aprender a que todo lo que hagamos para el Señor debemos prepararnos. ¿Okay? No que caiga así del cielo y no más suceda, sino que debemos prepararnos para servir al Señor de la mejor manera. Entonces dice que este regalo de María, ¿verdad? Fue extraordinariamente humilde. ¿Okay? No era algo que ella se levantó y dijo, miren ustedes lo que yo voy a hacer, sino que ella se levantó con mucho cuidado, silenciosamente, tratando de no interrumpir tal vez a Jesús que estaba hablando, a los comensales, pero ella se acercó a Jesús, se acomodó, rompió el frasco y empezó a hacer una devoción, una adoración a Jesús, ¿okay? Ungiéndole con este perfume. Algo que tal vez todo el mundo quedó admirado, sorprendido de lo que estaba haciendo. ¿Okay? Y es interesante que en esa época, cuando alguien llegaba a una casa, vemos de por sí en el contexto que Marta, María y Lázaro tenían una buena posición económica. ¿Okay? Para ese entonces el tener ese frasco era algo que tú ya habías ahorrado, o sea, era tu capital, era una inversión. Y a diferencia de lingotes de oro, una caja fuerte donde guardar dinero, este perfume que valía mucho, ella podía moverlo fácilmente de un sitio a otro, no pesaba, pero se podía hacer buenas transacciones, buenas negociaciones. Eso costaba mucho. Ya vamos a ver ahora cómo se expresa ahí en el texto. Entonces ella tiene ese preparado y a pesar de que tal vez le costó mucho ahorrarlo, ella está dispuesta a darlo todo a Jesús. Todo. ¿Okay? No es que le vertió unas gotitas, no es que le vertió medio frasco, lo vertió todo, completo, lo dio todo. ¿Okay? Y es interesante que eso es lo que ve el Señor del corazón. ¿Se acuerdan cuando hubo eso de las ofrendas en el templo? Dice que los fariseos, él los veía ofrendando. Y dice, bueno, pues están ofrendando, ¿qué tiene de malo? Y se dice, el problema no es la cantidad que están dando, el problema es el corazón con que lo están dando. Ahí está el problema, ellos están dando lo que les sobra. O sea, no hay ningún sacrificio, no hay nada, ahí no se siente el amor hacia mí. En cambio la viuda, no teniendo absolutamente nada, siendo muy pobre, nadie que la sustentara, era viuda, ella dice que lo dio todo. Él le dio todo al Señor. Y ahí es la diferencia. ¿Qué estamos dando nosotros al Señor? Las migajas
lo que no nos cuesta nada, lo que en verdad puedo dar porque no tengo para hacer otra cosa y se lo voy a dar a él. Sería muy triste. Ella lo dio todo. Y a la vez, ¿verdad? Aunque fue una expresión humilde, ¿verdad? Y como les digo, normalmente la gente que tenía por costumbre de que cuando alguien llegaba a la casa, simplemente por cordialidad, ellos, si no tenían un esclavo, tenían que tener el gesto de lavarle los pies al invitado. ¿Ok? Y si eran más pudientes, tenían algo, entonces le ungían con algo de perfume o aceite. ¿Okay? Esto era la costumbre. Pero parece que eso tampoco sucedió aquí, pero María lo hace. ¿Okay? Dice la palabra de Dios que a la vez, ¿verdad? Este regalo, ¿verdad? De María fue extravagante. Porque ese perfume, ¿verdad? Llenó que impregnó todo el lugar de ese aroma. Era una libra de nardo puro, como dijimos en la introducción, eran como 300 gramos o mililitros. Es un perfume grande. Cuando usted va a comprar, bueno, yo compro a veces perfume de 100 mililitros y cuestan 150, 180 dólares. Bueno, cuando los compraba. Y son 100 mililitros. Mírense, 300, 3 veces eso, es bastante. ¿Ok? Y se llenó ¿qué? Todo el lugar de ese aroma. O sea que eso no pasó desapercibido. ¿Ok? Pero dice que aparece en escena ¿quién? Judas. Judas el Iscariote, que era el tesorero. Sabía de dinero, sabía de precios. Era como hoy día se llama un analista de costos. Rápidamente dijo cuánto costaba eso. ¿Okay? Y indicó que su valor era ¿qué? 300 denarios. Que es el equivalente ¿qué? A un año de salario. A un año, imagínense. A un año de salario. Pero es interesante que el que lo dijo y el que reclamaba de que eso se estuviera desperdiciando, imagínense el concepto, vamos a ir detrás de las palabras. Entonces dice, no lo dije con esa intención. ¿Verdad? Él dice, oye, pero se desperdició 300 denarios que pudiéramos haberlo usado para, según él, ayudar a los pobres. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué desperdicio? ¿Por qué no me lo diste a mí? Yo lo hubiera administrado. Claro, él hubiera sacado una parte y otra parte lo hubiera usado, pero él era, dice ahí, ladrón. Sustraía de la bolsa. Entonces dijo, wow, perdí una oportunidad de tomar una tajada de esto, de este negocio. Pero más allá dice, qué desperdicio. ¿En quién se estaba derramando el perfume? En Jesús. ¿Qué concepto tenía Judas de Jesús? No lo valoraba. Porque tú no puedes decir lo que estoy entregando a Jesús, mi tiempo que estoy entregando a Jesús, los dones para servir a la iglesia, el cuerpo de Cristo, qué desperdicio. Debía yo estar haciendo otra cosa. Cuidado. Cuidado con pensar así. Pensar de que estar aquí es un desperdicio de tiempo. ¿Verdad? Pensar que cuando estoy orando, cuando estoy relacionado con el Señor, estudiando su palabra, es un desperdicio. No lo es. No lo es. Debemos tener cuidado de no tener la mentalidad de Judas. Pero es interesante, como les dije, que Judas, que traicionó a Jesús, ¿por cuántas? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era el equivalente a 4 meses de salario. O sea que María, ¿cuánto dio? 3 veces más. 3 por 4, 12, es un año. Ella dio 3 veces más a Jesús en amor, adorándole, que es lo que Judas estimó por traicionar a Jesús. Pero es interesante que si ustedes buscan en Éxodo 21:32,
Ya la ley decía que el precio por un esclavo era 30 piezas de plata. Qué interesante, ¿no? En Éxodo 21, 32, dice: ahí en la Reina Valera, en la sección del 26 al 36, dice leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Y dice el 32, si el buey acorneare a un siervo, o sea, un esclavo o una esclava, una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Y el buey será apedreado. ¿Cuánto van a pagar por el esclavo? 30 piezas de plata. O sea, imagínense que Judas vendió a Jesús según la ley por el precio de un esclavo. No lo valoraba para nada. Él dice, wow, esta es una persona importante, voy a pedir más. Simplemente no lo apreciaba. Y eso fue. De todas maneras, si ustedes leen los evangelios, cuando él va a entregar, él dice, ¿cuánto me ofrecen por él? ¿Cuánto es lo que quieren pagar por él? Yo se los doy. Y le ofreció 30 piezas de plata, que para los fariseos dicen, esto es justo, porque ellos conocían la ley, vamos a decir así. Tampoco para sus enemigos era alguien valioso, era alguien importante. ¿Okay? Pero María paga 3 veces más. 300 denarios. Qué maravilloso. Hay una gran diferencia entre alguien que ama a Jesús y alguien simplemente que está acompañando a Jesús. Porque Judas estaba con él. No era su enemigo. Simplemente estaba ahí. Pero hay una diferencia entre alguien que está ahí, ¿verdad? Y alguien que ama a Jesús. ¿Okay? Alguien que ama a Jesús, vemos que lo da, ¿qué? Lo da todo. Lo da todo. Hay una gran diferencia. Y qué triste, ¿verdad? ¿Estarías tú dispuesto a recibir algo que consideras valioso ahora y luego te traerá un gran pesar? ¿Has cambiado por algo trivial tiempo que podías dar a tu maestro? En tu día a día, ¿cuánto valor representa Jesús? Son preguntas de reflexión. En tu día a día, ¿cuánto valor representa Jesús? Y tú puedes decirlo con tus palabras, es mucho. Pero ¿cuánto tiempo has pasado con él? ¿Cuánto has orado? 3 minutos. Mentira, no lo amas. ¿Cuánto tiempo de tu jornada en la semana estuviste relacionado con el Señor? ¿Media hora? ¿15 minutos? No es nada. No es nada. Así que debemos reflexionar y tal vez dejar de hablar lo que no es. Y decir la verdad, no lo amo tanto. Porque eso son lo que demuestran tus hechos. No lo amo tanto. No es tan importante como pienso, como digo, que es para mí. Judas consideró que era un desperdicio, ¿verdad?, vertir ese perfume en los pies de Jesús. ¿Consideras tú una pérdida de tiempo servir a Jesús? ¿Venir en pos de Jesús? ¿Consideras una pérdida de tiempo congregarte? ¿Consideras que pierdes mucho tiempo cuando traes tu ofrenda a la iglesia? ¿Estás perdiendo dinero? ¿A quién crees tú que se lo estás dando? Porque hay muchos cristianos que ni siquiera eso hacen. Porque dicen, no, es que yo he escuchado, yo no voy a dar plata al pastor. No voy a dar plata a esa iglesia. Pero qué triste que, irónicamente, cuando hay una necesidad, quiere que la iglesia sí le dé una ofrenda de amor, que le dé una ayuda. Y eso no, ¿de dónde sale? Creo que no se ha entendido bien este tema de darse por completo a Jesús, de considerar a Jesús lo más precioso, lo más valioso. Nada se le compara. Muchos cristianos son como Judas, son ladrones, y suena duro. Pero muchos cristianos son ladrones. Es interesante cómo en Malaquías
3:8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Y uno dice, no, nadie puede robarle a Dios, pero la Biblia dice que sí. Pues vosotros me estáis robando. Y la gente pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y dice el autor, ¿verdad?, de Malaquías, pues solo se preocupan de sus asuntos, de sus comodidades, y descuidan las cosas, los asuntos del Señor. Dice el texto, cumple para que haya alimento en mi casa. El Señor quiere que respondamos asertivamente, adecuadamente. No es en sí que Él necesita el dinero, pero el que tú lo hagas es una muestra de que tú estás en obediencia. Hace poco hicimos una encuesta en el chat. Muy pocos respondieron. Pero debemos decir, respondí, ¿qué estoy haciendo al respecto? La Biblia dice que hay cristianos que están robándole a Dios, que están menospreciando a Dios, que no están dando el valor que Él debe tener. Jesús le dice a Judas, y tal vez a todos los que sintieron en afirmación, cuando dijo, qué desperdicio, algunos tal vez habrán dicho, vaya, sí. Pero Jesús defiende a María. Le dice, déjala, no la molestes. Nada malo ha hecho. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Era algo profético de lo que pronto, unos días después, iba a ocurrir. ¿Y quién estaba al tanto de esto? María. ¿Y los demás? Me pregunto, ¿y los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Cuál era su percepción? ¿Cuál era su conocimiento? María, ¿verdad?, le da en vida a Jesús el honor, la adoración. Es como hoy sucede en muchos casos, ¿verdad? Hay gente que después de muerto es que empieza a dar regalos, a llevar flores, a llevar cosas, a decir palabras que el otro no escucha ahí al sepulcro. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? Los jóvenes, ¿verdad?, que pueden servir al Señor con su energía, dicen, no, este no es el momento. Tengo mucha energía, quiero hacer muchas cosas, pero están pensando en quién, en sí mismos. Tal vez cuando ya no tenga tantas cosas, cuando esté un poquito más viejito, me dedico al Señor. Entonces le doy ¿qué? La reserva. Pero el Señor quiere ¿qué? Todo. Amén. Si Él te llamó siendo joven, desde ahí comienzas a servir al Señor. Si te llamó ya unos años después, desde ahí, no importa. Pero lo estás dando todo desde ese momento. Por eso es la intencionalidad. A veces cuando uno recibe un dinero, ¿verdad?, el sueldo, uno empieza a decir, bueno, sí, tengo que hacer las compras, tengo que pagar el alquiler y tengo que hacer esto, y sacas tu cuenta. Y me queda 10 bolívares. Bueno, voy a dar un bolívar, que es el diezmo. Eso está mal. Señor, de último y te doy el repele. No, el que ama a Dios dice, todo esto es tuyo, Señor. Y como tú eres mi prioridad, yo aparto esto de primero para ti. Ya esto es tuyo. Y ahora, de esto que me queda, voy a sacar cuenta. Y reparto. Pero le doy al Señor primero. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es amar al Señor. ¿Ok? Y el Señor va a bendecir. Que aún con lo que te quedó ahí, no te va a faltar. Porque el Señor cumple su promesa. Pero el que empieza, ¿verdad?, a sacar cuenta, es que no me alcanza, bueno, no puedo ofrendar. Te van a venir deudas que aún lo que tú dices que tienes, no te van a alcanzar. Porque de repente, no estoy profetizando ni nada con esto, pero está todo bien y de repente, Señor, la licuadora. Ahora tienes que pagar más. ¿Y cómo le vas a pagar el técnico? Y el repuesto. Y viene otro, se averió el tanque, se revió el motor, se dañó tal cosa.
No es que el Señor te está diciendo, vas a ver, ahora sí te voy a castigar. No, el Señor no es así. Pero vienen circunstancias en que cuando uno no da al Señor, uno sufre las consecuencias, porque se olvida de la generosidad y de la bondad y del cuidado que el Señor te está dando día a día, lo que pasa es que tú no lo estás viendo. Y tú dices, oye, yo tampoco, ¿cómo tengo tanto? Es el Señor. Es el Señor cubriéndote. Y a veces no nos percatamos de eso. Pero cuando tenemos que darle, entonces ¿qué pasa? Mezquinos. Le robamos a Dios. Somos Judas, disfrazados de cristianos, en medio de los verdaderos discípulos. Pero ahí estaba Judas. Y así hay en muchas iglesias. Jesús le dice, déjala, no la molestes. Para el día de sepultura ha preparado esto. Entonces vemos ahí ese punto 1, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Anuncia claramente que su muerte. Él se lo está diciendo a todos ahí. Es un acto de antesala para mi sepultura. Y nadie sepulta a alguien vivo. Por supuesto que es una connotación de ¿qué? Que iba a morir. Y María se está anticipando a esto. Gloria a Dios. Jesús dice, a los pobres siempre lo tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Lo vuelve a decir. Falta poco y no me van a tener en medio de ustedes. A los pobres, si esa es tu preocupación, Judas, y se lo saca en cara, no porque él en verdad estuviera preocupado. Simplemente a veces decimos cosas para excusarnos. ¿Okay? Para quedar bien. Pero la intención de Judas no era atender a los pobres, porque si no ya hubiera usado lo que tenía en la bolsa. Así no fuera tanto. Ya lo hubiera usado para dar a los pobres. ¿O dejaría de qué? Si amara al Señor, de robar. Entonces alcanzaría un poquito más. Si uno sustraía de la bolsa, habría más dinero ahí. Entonces, Jesús conoce a Judas. Eso fue un pretexto. En verdad no estaba preocupado por los pobres, y menos por Jesús. Punto 2. El complot para matar a Jesús. Dice que mucha gente, una gran multitud, se enteró que Jesús estaba ¿dónde? En Betania. Y se acercaron al lugar. Y dice que el texto no solo por causa de Jesús, el hacedor del milagro, sino también por Lázaro, el milagro. El muerto resucitado. Y Lázaro vivo como testigo también se había convertido ¿qué? En un obstáculo, en un enemigo para los religiosos, y por tanto había que sacarlo del camino. Jesús era un problema, pero Lázaro se había convertido ¿qué? También en otro problema. ¿Okay? Ya no es solo a Jesús, ¿verdad? Que los fariseos y saduceos quieren dar muerte. También Lázaro es colocado en su lista negra, al cual querían desaparecer. Pregunta de reflexión. ¿Eres tú un cristiano peligroso? Y no estoy hablando de malo, sino ¿eres un cristiano peligroso? Todavía no respondas. ¿Eres de cuidado? Y me refiero para los enemigos del Evangelio, los enemigos del reino de Dios. ¿O no representas ninguna amenaza, ningún peligro? Con tal no estás haciendo nada que los moleste, que los inquiete. A ellos les encantaría que todos los cristianos fuesen así, ¿verdad? Imperceptibles, invisibles, como que si no existieran. Pero el cristiano que es peligroso es ¿cuál? El que está firme en el Señor, el que está en todo lugar sin temor, ¿qué? Proclamando al Señor. Eso es un enemigo para Satanás. ¿Y para qué? Para todos los que están en contra de las cosas del Señor, los anticristos. ¿Okay? Pero si hay un cristiano que no hace nada y no representa ningún peligro, ¿qué hace Satanás? Lo deja quieto. Y dice, no me causa ninguna molestia, no es un obstáculo.
Pero el verdadero cristiano, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo anda Satanás alrededor de él? Como león rugiente, buscándolo, devorarlo. Devorarlo. Eliminarlo. Los verdaderos cristianos son los que sufren persecución. Desde un insulto, desde que te tiran la puerta si estás evangelizando, de decirte locos, de tratar de agredirte, de escupirte, todo eso puede suceder, aún querer matarte. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Si pasase alguien por ahí, dice, por aquí hay una iglesia, por aquí hay familia cristiana, oh, no sé, cristianos invisibles, cristianos que imperceptibles. ¿Cuál es el impacto? Si la gente ni siquiera sabe que hay cristianos en la zona. Pero qué diferencia es cuando sí, un hermano por allá, en la esquina, en tal casa. Tremendo. Es diferente. Eso sí es un cristiano peligroso. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Jesús y Lázaro eran cristianos peligrosos, por decirlo en términos de hoy día. Eran personas peligrosas en su fe, porque movían, ¿verdad? Y hacían cosas que glorificaban al Padre. Pero Lázaro era un testigo muy, muy peligroso, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban de los fariseos y saduceos, de la falsa adoración, de la falsa religión, de la tradición de los hombres, y dice el texto, ¿y creían en quién? Y creían en Jesús. Qué hermoso. Pregunta, ¿hay personas que están creyendo en Jesús por ti? ¿Por testificar de Cristo y vivir como Cristo ha pedido? Hoy está de moda esa palabra influencer. Y todo cristiano realmente debería ser un influencer. Que es una persona que tiene la capacidad de influir en otra por o debido a su autoridad, no propia, sino dada por Dios. Por su conocimiento de la verdad. Por su posición en el reino. Somos embajadores. Debemos representar a Cristo, sí o sí. Y nuestra relación con la audiencia. O sea, si estamos en ese sector, aquí vamos a invitar a alguien que venga de afuera, un misionero, para que predique a mi familia, para que predique a mis vecinos. ¿Para qué estás tú ahí? A veces, como escuché, a veces oramos al Señor. ¿Y sabes cuál es la respuesta a la oración? Eres tú. A veces oramos y la respuesta a la oración eres tú mismo. Antes de Jesús elegir, ¿verdad?, a sus discípulos, saben que estaba paseando por ahí y le dice que él tuvo compasión, ¿qué? De la multitud. Porque eran como ovejas que no tenía pastor. ¿Y qué les dice? Oren al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Y usted sigue leyendo y después dice que los envió a ellos, a sus discípulos. ¿Cuál era la respuesta? Ellos mismos. Oren. Yo los estoy mandando a ustedes. Increíble. El Señor te pide que tú ores para que haya personas que lleven el Evangelio, pero la respuesta a esa oración eres tú y soy yo. Así que no sigas esperando allá. Vete, eres tú que estás mandando. Escucha que el Señor te está mandando. Y seamos prontos a decir, envíame a mí, Señor. Aquí estoy. No orar, Señor, trae a alguien. Y decir, ¿por qué tú no hablas? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no actúas? Punto 3. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice, mucha gente, grandes multitudes, sabiendo que Jesús sí iba a subir a la fiesta, se preparan para la ocasión.
Pero recordemos, hermanos, que Él va a entrar a Jerusalén, va a pasar por ese camino, y la gente, hay una gran multitud que esperándole, pero se han preparado para eso. Pero recuerden que hay una sentencia, había un mandado, una sentencia, se puede decir así, que habían dado los principales sacerdotes del Sanedrín, que eran autoridad religiosa, y que habían dicho, habían dado orden, versículo 57 del 11, que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. ¿Y qué está pasando aquí? La gente sabe dónde está Jesús, está en Betania. Pero ¿qué hace la gente? Va a donde está Jesús y creen en Él. No lo está delatando. No le están diciendo a los fariseos, mira, lo conseguimos. No, van y hay un cambio en sus vidas. Están creyendo en Jesús y están diciendo, nada con los fariseos, nada con los saduceos. Aquí está el hombre verdadero, Jesucristo. Y es interesante eso. Cuando Jesús sube, ¿verdad?, hacia Jerusalén, dice que ellos tomaron, ¿qué? Ramas de palmeras y salieron, ¿qué? A recibirle. Y clamaban, Hosana. Esta salutación significa, salva por favor. Hosana significa, sálvanos por favor, sálvanos. ¿Qué estaban viendo en Jesús? Al Mesías, al Salvador. ¿Ok? Y esta salutación viene del Salmo 118, porque es profético. Salmo 118, versículos 25 al 26. Dice la palabra de Dios, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Qué hermoso cumplimiento. Y fíjense cómo dice ese versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Y eso es Hosana. ¿Okay? ¿Y qué hacía la gente? Clamaba Hosana. Y los entendidos de esa época, los fariseos, sabían que se estaban refiriendo a Jesús como ¿qué? Como el Mesías. Lo estaban reconociendo como el Mesías. Porque ese salmo habla de ¿quién? Del Mesías prometido. Entonces usted lee el salmo en su casa, que se lo recomiendo. Ellos ven, ¿verdad?, en Jesús el Rey de Israel. Esto inquietaba mucho a los religiosos, porque ellos sabían que ahí ese salmo habla de una piedra que ha sido rechazada por los edificadores. Es una figura que representa la situación de Jesús ante los líderes del Sanedrín. Ellos no creían en Jesús y querían ¿qué? Sacarlo. Despreciar esa piedra, ¿verdad? Pero esa piedra es importante, porque es la piedra ¿qué? Angular. Es la piedra angular del templo. No de cualquier sitio, sino del templo. Y cuando vemos ahí, vemos que Jesús es el verdadero ¿qué? Templo. Que reemplazará ¿qué? Al templo que estaba en Jerusalén. Ellos adoraban un edificio. Pero Jesús era el verdadero ¿qué? El verdadero templo. ¿Se acuerdan cuando Él dice, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días? ¿A quién se refería? A Él. A Él. Él es el templo. Porque ese templo que estaba ahí, ¿verdad?, reconstruido por Herodes, que antes lo había hecho Salomón, y que antes del templo había un tabernáculo, ¿a quién representaba? Eran tipos, sombras de lo que había de venir, del Mesías, de Jesús. Y todo eso se cumplió ¿qué? En Jesús. Hoy día hace falta ir a un templo, hay que ir a Jerusalén, hay que hacer una peregrinación a Jerusalén, a lo que antes, porque no hay templo hoy día, para adorar al Señor. Y como no hay templo, ¿no se puede adorar al Señor? No. ¿Se acuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana?
Llegará el día, y ya el día es, porque Jesús ya estaba ahí, ¿verdad? Le dice, yo soy, le dice a la mujer, yo soy. Así que tú esperas, yo soy el Mesías. Dice que ni en Jerusalén, ni en este monte, van a ser los únicos sitios que ustedes piensan que es para adorar, sino que en todo lugar, ¿verdad? Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Porque el lugar de adoración ya no es un edificio, es una persona, es Cristo. Y es a Él al que debemos adorar. Esta entrada de Jesús en Jerusalén es una profecía, ¿ok? Que lo llevará a la crucifixión. Pero fíjense lo que dice Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. ¿Y quién es la hija de Sión? Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Wow. Qué hermoso. Es el cumplimiento de cada profecía acerca de Jesús. Jesús entró en el momento adecuado, de la manera adecuada. La gente se reunió ahí, proclamó lo que decía el Salmo, exactamente. Entró, ¿qué? De una manera humilde. ¿Montado qué? En un pollino. Y si usted lee el Evangelio, ve todo. Jesús le dice, ved y buscad esos pollinos que están allá y desatarlos. Y ellos van obedeciendo al maestro y lo desatan y vienen y dicen, ¿qué están haciendo con mi pollino? Es que el maestro lo necesita, llévenselo. Uno dice, wow, ¿cómo así? El Señor obrando en cada circunstancia, en cada situación. Es el Señor el que obra. A veces tú piensas, esto me está saliendo bien, y esto también me salió bien, y entré aquí y me atendieron, y es que tú no estás solo. Eso no es porque tú tengas, qué carisma, qué gracia, le caigo bien a todo el mundo, no. Es el Señor, ¿qué? Dándote su gracia. Tú estás hallando gracia ante esas personas porque Dios está actuando a tu favor. No depende de ti. Es interesante ver cómo los fariseos miraban esta escena tumultuosa, con frustración y alarma creciente. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos querían hacer algo con Jesús, había más gente alrededor de Jesús. Había una gran multitud. Y a pesar de que ellos se enteraron que Jesús estaba ahí, no podían hacer nada. ¿Por qué? Por temor a la multitud. No querían hacer nada. La multitud tiene ¿qué? Una fuerza tremenda en ese momento. Ellos no pueden aprender a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pilato, está la gente, que después, esta misma gente que dice, sálvanos, ¿qué le va a decir unos días después? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa misma gente que le dijo, Hosana, 5 días después son otros. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y esa gran multitud hace que Pilato, ¿qué? Aunque sabía que él era inocente, que quería librarlo, esa fuerza de esa gente, ese poder de esa multitud, ¿hizo qué? Tomó una decisión que él no quería tomar. Hay fuerzas externas que te impiden servir al Señor. Tú sabes que está mal, pero lo haces. Porque los que están alrededor tuyo te impulsan, te arriman hacia eso. O eres valiente de ir contra la corriente. Es más fácil dejarse llevar, ¿verdad? Pero no es lo correcto.
Por eso nos sorprende, ¿verdad?, que hayan conflictos entre ellos mismos. Y ellos se decían, ya veis que no conseguís nada. Teníamos planes de aprenderlo, de que la gente lo delatara, y ¿está sucediendo qué? Todo lo contrario. Miren, toda la gente va tras él. Gloria a Dios, ¿verdad? Toda la gente va tras Jesús. Qué hermoso. Pero algunos no lo hacían con la intención correcta. Entonces veamos algunas aplicaciones prácticas, hermanos, para terminar. ¿Qué tan importante es Jesucristo para ti? Demuestra en tu vida la manera como das prioridad al tiempo y forma como sirves en el reino de Dios. ¿Te estás robando a Dios? La devoción a Cristo debe ser genuina y a menudo implica sacrificio. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos por amor a Él? ¿Son tus expectativas sobre Jesús limitadas? ¿Solo lo ves como un salvador de conflictos en los cuales te has metido? ¿Un libertador financiero, etcétera? Y no lo ves como quien realmente es, el Señor de señores, Rey de reyes y el Salvador espiritual. Reflexiona a la luz de esta gran multitud que exalta a Jesús, le dice, sálvanos. A eso iba Jesús, ¿verdad? A dar su vida, ¿para qué? Para traer salvación. Venía en rescate, por eso venía, aún sabiendo que ahí lo iban a matar. Pero ya había llegado el tiempo que es señalado. Y como les dije, vemos al final de esa semana que no le dice sálvanos, sino que sí, mátenlo. Qué triste. Qué cambio, ¿verdad? Tan radical. Uno dice, ya va, pero tú no estabas siguiendo al Señor. No lo recibiste con palmeras. No lo reconociste como el Rey, el Mesías. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para que ahora tú quieras sentencia de muerte sobre él? ¿Saben cuál es el problema? Que esa entrada triunfal y eso era pura emoción. No era convicción. Y así como las emociones cambian, hoy estás triste, mañana estás alegre, hoy lloras, mañana ríes. El que vive de emoción, vive así, con altibajos. Hace una cosa, después hace otra. Pero el que es verdaderamente creyente, que tiene convicción, anda por fe. Anda por la palabra de Dios. No importa lo que cambie, es la palabra de Dios. ¿Seguimos con fe a Jesús o nos resistimos a su llamado? ¿Cómo manifestamos hoy ese reconocimiento y sumisión a su soberanía? Pensemos en esto. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú mereces, Señor, nuestra adoración. Queremos, Señor, ser como María. Prepararnos, Señor, para rendirnos a ti. Para humillarnos, Señor, a tus pies. Para postrarnos ante tus pies, reconociendo que tú eres Señor, que tú eres nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, cuando actuamos como Judas y robamos, Señor, te robamos tiempo, te robamos oportunidades, relación, dinero, los talentos, Señor. A veces queremos darlos a los que no son creyentes y enriquecernos en vez de entregarnos a la iglesia, al servicio por el cual tú nos los has dado, Señor.
Ayúdanos a examinarnos, Señor. Y ayúdanos a no decir con palabras una cosa y después gritar otra cosa. Con nuestros hechos, porque al final realmente dice quiénes somos. Te pido que nos ayudes, Padre, que conocemos que necesitamos de ti, total dependencia de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias.